Ustedes saben que por estos días estamos más en los medios que nunca, entonces siempre es un placer para nosotros aprovechar estos espacios para darles a conocer lo que la unidad hace, cuál es la gestión que tenemos a cargo y por supuesto para que ustedes también conozcan los derechos que tienen las víctimas. Sabemos que acá tenemos un público mixto, que tenemos desde funcionarios judiciales hasta líderes y representantes de víctimas, entonces trataremos de aprovechar esa diversidad y buscaremos asimismo que el lenguaje y los demás términos que usemos pues sean comprensibles para todos y todas. Entonces ya los que son pues abogados de profesión y abogadas me disculparán cuando entre a hacer una serie de explicaciones de términos que los abogados manejamos, digamos, en forma muy tranquila y muy común, pero que otras personas de otras profesiones o personas que forman parte de los grupos de las víctimas no manejan de la misma manera. Entonces vamos a tratar de ir como manejando muy bien ese lenguaje para que todos podamos entender. Bueno, esta primera intervención básicamente se va a referir a todo lo que tiene que ver con la etapa administrativa que desarrolla la unidad administrativa de gestión de restitución de tierras. Vamos a arrancar hablando un poco de qué es o quién es una víctima, quién se considera víctima. Nosotros con la ley 1448 de 2011 tenemos dos concepciones, o si se quiere, dos alcances de lo que se considera una víctima. Una para todos los términos y toda la política que consagra esa ley 1448 y otra específicamente para lo que tiene que ver con restitución de tierras. Entonces, cuando se acerca una víctima a la unidad de restitución de tierras, no siempre va a poder ser beneficiario de lo que específicamente llamamos restitución o formalización de tierras, porque no estará cumpliendo los requisitos que aquí se señalan. Al final de esta intervención vamos a hacer un pequeño taller con un caso que hemos traído, es un caso hipotético, y la idea es que ustedes puedan hacer un análisis de estos requisitos que la ley trae y de lo que nosotros vamos a conocer hoy acá. Lo que buscamos con este taller es que ustedes aprehendan estas características y asimismo puedan aplicarlas tanto los funcionarios judiciales, que pues sabemos que lo aplican en su quehacer diario, como las víctimas, que son quienes finalmente acceden a la política de restitución de tierras. Entonces los invito a que vayan tomando notita de esos requisitos, porque será lo que más adelante ustedes tengan que aplicar en el taller. Entonces, ¿qué nos señala la ley 1448? Que son víctimas las personas propietarias, poseedoras de predios, explotadoras de baldíos, solo esas tres personas. No estamos hablando acá de arrendatarios, no estamos hablando acá de tenedores. Entonces, cuando llega una víctima a la unidad y esta persona dice: yo era el arrendador del predio, yo era el arrendatario del predio, yo era el que desempeñaba las labores de cuidarlo, pero esta persona no era un explotador de un baldío, si es que era un baldío, no era un propietario o no era un poseedor, definitivamente no será sujeto de protección por parte de lo que tiene que ver con restitución de tierras. Entonces, esa es una primera característica importante que tenemos que tener presente. Es una relación, si se quiere, con la tierra. ¿Cuál era la relación de la persona con la tierra? Entonces, propietario, poseedor de predios o explotadora de baldíos. Que hayan sufrido individual o colectivamente un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Entonces, noten ustedes que esta ley lo que quiso fue no considerar solamente a una persona, sino a esta persona y a su grupo familiar o a esta persona insertada en la sociedad, vista no solamente como un sujeto individual, sino como un sujeto colectivo, pensando en las comunidades indígenas, en las comunidades negras raizales, pensando que no somos sujetos individuales, sino que también tenemos parte de grupos familiares, y que el desplazamiento y el abandono pues, de tierras en Colombia se ha surtido por grupos. Son pocos los casos que encontramos que haya sido una sola persona, salvo pues que los hechos violentos pues hayan destruido a su familia. En el resto de los casos, el desplazamiento se da en conjunto, en la familia que se desplaza. Entonces, por eso es el interés de la ley de proteger no solo al individuo, sino también a la colectividad de la cual forma parte. A partir de enero de 1985, noten ustedes acá la diferencia con la protección que se le da a las personas beneficiarias de restitución de tierras. Para la restitución de tierras solamente son beneficiarios quienes hayan abandonado su predio
o quienes hayan sido despojados del mismo a partir del 1 de enero de 1991 y hasta el 10 de junio de 2021, que es la vigencia de la ley. Entonces yo sé que algunos de ustedes están preguntando ya, bueno, ¿y qué pasa si hay una persona que antes de 1991 haya sido por ahí atrás? ¿Tenemos alguna preguntita? ¿No? Siéntanse en libertad, si hay alguna pregunta, con mucho gusto levantan la mano y empezamos a enriquecer un poquito acá el debate. Bueno, si una persona, por ejemplo, fue víctima de desplazamiento en 1990, por ejemplo en septiembre, esta persona no podría ser beneficiario de la ley en términos de restitución de bienes. ¿Listo? Sí puede ser beneficiario de todas las otras medidas que contempla la ley para atender a medidas de asistencia, medidas reparativas, medidas de integración a la sociedad, de reparación simbólica, sí, pero no en términos de restitución de tierras. Este lapso de tiempo ya fue analizado por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, para los y las que no son abogados y abogadas, y ustedes lo han escuchado en noticias, es un alto tribunal que decide si las normas están ajustadas o no a la Constitución. Todas las normas en el país deben ajustarse a la Constitución, que es donde están todos los derechos fundamentales y los derechos que se consideran esenciales para que nuestro Estado funcione. La Corte entra y hace el análisis de este tipo de normatividad y decide que este periodo de tiempo efectivamente se ajusta a todo el análisis que se hizo para la vigencia de la ley. Para que esta ley entrara en vigencia, el Congreso, que es quien hace las leyes, hizo una serie de estudios y análisis, y asimismo quienes fueron los ponentes de esas leyes aportaron estudios. En esos estudios se determinó que en Colombia el despojo y el abandono de las tierras, si bien se había dado, porque para nadie es un secreto, antes de 1991, lo cierto es que no hay pruebas, no hay documentación de cómo se sufrieron esos despojos y esos abandonos. Entonces la Corte dijo, es viable que se determine un plazo específico a partir del cual se cuente para ser beneficiario de la restitución de tierras. Y por eso tenemos esta diferencia de este plazo en comparación a la diferencia del plazo o digamos del término con el que se empieza a contar quién es una víctima en el país. Entonces, anoten esas dos cositas para que las tengamos presentes a la hora del taller. Yo tengo una duda. ¿Cómo así? Yo no entendí por qué hay una diferencia entre lo del 91 y antes. O sea, ¿cómo se demuestra después del 91 y cómo no se puede demostrar antes del 91? ¿Por qué no se puede demostrar antes del 91? Mira, la condición de víctima, y todos conocemos que el conflicto armado ilegal en el país se surgió fuertemente desde 1980 hacia adelante. Digamos que eso es lo que está documentado. Hay mucha documentación sobre las masacres que se surgieron desde 1980 y básicamente desde el 1 de enero del 85 hacia adelante. Todas las masacres, todos los desplazamientos están relacionados y hay documentación que de alguna manera permite dar cuenta de esa situación. Sin embargo, lo que tiene que ver con despojo y abandono de tierras no se cuenta con esta documentación. Entonces, si bien se reconoce que existió despojo, que existió abandono antes de esa época, los documentos solo dan cuenta desde esta fecha hacia adelante, de una manera cierta y de una manera clara. Una cosa, digamos, es el conflicto y las víctimas del conflicto en general, con todo lo que el conflicto conlleva, y otra cosa es el desplazamiento del abandono de la tierra. Entonces, precisamente, por tener esa documentación desde 1991 es que se toma ese término más adelante. En lo que tiene que ver específicamente con el desplazamiento de abandono. Te hago una pregunta. Si una persona fue víctima de despojo de tierra y tiene su documento, fue por decir un ejemplo en el 80, uno tiene derecho a ser beneficiario. A pesar de que tenga título. Exactamente. Este marco de temporalidad que fijaba en la ley está avalado, no hay nada que se pueda hacer. Entonces esa persona en ese caso en todas oportunidades tendrá medidas asistenciales, medidas reparativas, podrá pedir una reparación administrativa, medidas de reparación simbólica y todo lo demás que se encuentra en la ley, que es muy amplio. Las medidas de reparación son muy amplias, pero no restitución de tierras. Definitivamente la restitución de tierras son aquí todos los días aprendemos por allí. ¿Quiénes también son víctimas? Porque aquí es donde les indico que no está considerada víctima una sola persona y no tengo acá como la ley amplía.
cómo la ley amplía la connotación de víctima. Entonces dice, no solamente esa víctima individualmente considerada, sino su cónyuge, su compañero o compañera permanente, ya acá está incluido el compañero o la compañera, o sea, ya acá no partimos de esa distinción de que un hombre tendrá que tener una compañera, sino que aquí se abre la posibilidad que un hombre pueda tener un compañero y una mujer también, una compañera permanente. Ya no hacemos esa distinción, digamos, entre la pareja hombre y mujer, sino que se amplíe. Las parejas del mismo sexo y los familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil. El primero civil es el hijo que yo adopto y que adopto legalmente. Ahora, muchos de ustedes, sobre todo los representantes de las víctimas, tendrán esas curiosidades sobre esos hijos de crianza, ¿cierto? Porque nosotros hemos escuchado, hay personas que tienen hijos de crianza, que no sé, su hermano falleció y adoptó, no formalmente, sino sencillamente para la crianza, a su sobrino, ¿cierto? ¿Qué pasa en esos casos? Ya hemos tenido casos en el país en que también se ha dado restitución o formalización de tierras a las personas consideradas hijos de crianza, porque también la Corte Constitucional los ha considerado como miembros del grupo familiar y los ha entendido de alguna manera como vinculados al núcleo, como si fueran un hijo. Para eso necesitarían alguna declaración extraproceso. Las pruebas, pues acá en todo el procedimiento de restitución de tierras, tanto etapa administrativa como etapa judicial, hay libertad probatoria. Entonces, todos los medios que la persona quiera acreditar para probar que ese hijo es una confianza. Los testimonios, las declaraciones, las afiliaciones a salud, todas esas actividades que uno hace propias de una persona a la que adopta en su núcleo familiar. Bueno, tenemos estos familiares cuando a la víctima se le ha dado un acto de estuviera desaparecida, y acá también hay un pronunciamiento de la Corte donde nos explica eso. Entonces dice, no solamente viene el cónyuge o el hijo cuando la persona ha fallecido, cuando el titular del derecho, la víctima principal, ha fallecido, sino que también son víctimas estas personas si sufrieron en sí mismas los hechos dañosos. Entonces no solamente es que sea un titular allá solito, por ejemplo el hombre, y la señora solamente, si el hombre falleció, pueda ser beneficiaria de restitución. La Corte dijo no. Si esta señora, si este niño, si esta persona que conforma el núcleo también ha sido una víctima directa, también se desplazó, también es considerada víctima. Bueno, no hay acá un sesgo que a falta de uno es que el otro puede acceder, sino que acceden todos los que han sido víctimas directas de los hechos dañosos, pues, de descargamiento o de abandono de las tierras. Quiero hacerle una pregunta. La unidad de víctimas tiene un registro donde está nuestro núcleo familiar. Yo me desplacé con toda mi familia. Había un niño, lo tomé, de 6 años, que quedó huérfano. Ahorita me llama la unidad de víctimas y me dice que, que no pueden hacer parte de mi núcleo familiar porque ellos están por fuera. O sea, no están viviendo la misma, no están ahí junto conmigo. Ya el niño creció, está pagando el servicio militar y me dicen que no puedo porque él no está ahí en la casa. Pero si todos nos vamos a quedar en la casa, ya todos crecieron, cada quien cogió por su lado, pero sí están en en el núcleo, en el registro, como en el núcleo familiar. Entonces, eso es una cosa que yo no he podido entender. Y además nosotros sufrimos de poco y él está incluido ahí en la base de la familia. Bueno, vamos a partir, y qué importante es esa intervención, vamos a partir de una diferencia clave que es la unidad de restitución de tierras y otra, la unidad de víctimas. Bueno, los registros que nosotros manejamos, que yo ya les voy a explicar, nuestro registro de tierras en qué consiste. En ese registro entran las personas que han sido víctimas de despojo o de abandono de tierras que se encuentran en ese marco temporal que ya hablamos, es decir, desde el 1 de enero de 1991, y los predios que estas personas están reclamando. Otra cosa es el registro que maneja la unidad de víctimas de la población desplazada. Estos dos registros son diferentes. Si se quiere, pueden llegar a ser en un momento complementarios, pero no se necesitan uno al otro. Es decir, en este caso que nos conecta la compañera, ella puede estar inscrita en el registro de víctimas como víctima con su núcleo familiar y venir a la unidad de restitución de tierras a reclamar su predio ella solita, o sea, usted solita.
Y nosotros haremos el estudio y determinaremos si usted solita tiene ese predio o no lo tiene. También puede ser que usted decida acudir y acuda uno de sus hijos. Entonces, en ese caso, al finalizar todo el procedimiento, estará inscrita usted y las personas que conformaban su núcleo al momento del desplazamiento. ¿Cómo puede ser que si estas personas no eran beneficiarios, no están legitimados para la acción de restitución de tierras que es inscrita, por ejemplo, solamente usted? O que si en un momento determinado usted tenía a su compañero, su esposo, y esta persona falleció, entonces estará inscrita usted y los herederos de él. Hay muchas posibilidades según cada caso de ser inscritos en nuestro registro de tierras, pero este registro nuestro va con nuestra normatividad de tierras, que es diferente a la normatividad general de las víctimas. Entonces, si bien nuestros jueces y la misma unidad ha inscrito en el registro a los hijos de crianza, porque consideramos que a la luz de los pronunciamientos de la Corte forman parte de los núcleos familiares y merecen ser beneficiados de la política de restitución de tierras, puede que la unidad de víctimas en su autonomía determine algo diferente. Entonces, ¿cuál es la invitación? De pronto busque una asesoría. Yo no puedo hacerlo porque soy funcionaria pública, no puedo asesorar, sino contarles cuáles son las posibilidades que da la ley. Entonces, en esos casos lo que hay es que buscar unas asesorías interesantes para que se analicen esas sentencias de la Corte y se mire y se eleven unos derechos de petición para que sea la unidad de víctimas quien decida lo propio respecto a su registro de víctimas, que es diferente al registro de tierras. Yo les cuento qué ha pasado con el registro de tierras y aquí los hijos de crianza bienvenidos. Y los jueces ya han emitido sentencias que protegen a los hijos de crianza. Entonces, desde lo que tiene que ver con restitución de tierras, hay mucha protección y hay mucho garantismo en ese sentido. Quizá esto sucede, compañerita, quizá esto sucede porque nuestro proceso tiene una segunda etapa que va a los jueces. Y en ese escenario, los jueces hacen un análisis de toda la normatividad y al fallar pueden acoger este tipo de protecciones. Es diferente a la unidad de víctimas, que es solamente una entidad y decide ella ahí únicamente todos los trámites. Esa es la diferencia, que los jueces pueden hacer un análisis de las normas mucho más integral y proteger los derechos más allá de lo que puede hacer uno como entidad. ¿Me vas a hacer una pregunta? Bueno. Tenemos entonces, ¿cuál es el objetivo de esta política de restitución de tierras? Es adoptar todas las medidas estatales para lograr esa restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y a los desplazados. ¿Qué quiere decir lograr restitución jurídica y lograr restitución material? La restitución jurídica quiere decir que se le dé a la persona un título en el que se le reconozca como propietario o como poseedor de una tierra o como adjudicatario. Y la restitución material quiere decir que se le entregue su tierra, que la persona pueda ir a disfrutar. ¿Cómo se hace disfrute? Pues en muchos casos ustedes, las personas que asisten a estos eventos, preguntan y dicen: yo tengo que estar allá en mi predio para que digan que yo lo estoy disfrutando, o no necesariamente, tengo que estar allí. No, no necesariamente. Muchas personas, y esta es una de las características de la ley, que la política de restitución de tierras es diferente al retorno. Es una política diferente. Entonces, a mí me pueden restituir mi predio independientemente de si yo retorno o no retorno mi tierra. ¿Cuál es el ideal? Pues que yo retorne, por supuesto, ¿sí? Eso es lo que busca la ley, que yo retorne, que volvamos las cosas al estado anterior y que si yo lo explotaba, cultivaba para coger, que yo tenga la posibilidad de volverlo a hacer. Pero si la persona no desea retornar, puede explotarlo o puede ejercer sus acciones de señor y dueño de otras maneras. Por ejemplo, puede crear a sus hijos para que sean ellos quienes lleven a cabo los cultivos. Hay casos en que los muchachos van. Pueden también, por ejemplo, no sé, dárselo a su cuñado, a su primo, a su tío para que sea el que se haga cargo de los cultivos. O bien lo que yo les digo que es el ideal, pueden retornar. En caso de los retornos, que eso ya se los voy a contar más adelante, la unidad de restitución de tierra tiene una serie de dependencias que apoya todo el retorno y, por ejemplo, se hacen actividades o se adjudican proyectos productivos, se acompaña a la víctima, se hace un análisis de la tierra, de la productividad, y eso permite que la persona no solamente retorne, sino que además realmente su relación con el predio pueda ser una relación de productividad, que la persona no se vaya a quedar solita en el predio,
sin posibilidades de volver a tener las ganancias que tenía antes del despojo, antes del abandono. ¿Qué es el despojo y qué es el abandono? Porque en muchos casos las palabras se nos confunden y la víctima cuando llega a la unidad entonces cree que una cosa es despojo y que eso es lo mismo que un abandono. Son cosas diferentes. Sin embargo, les indico acá que en la unidad de restitución de tierras siempre atienden a las víctimas los funcionarios de la unidad. No nos atienden personas externas a la unidad. Ustedes no van a encontrar que les diligencian un formulario por fuera de la unidad, que por aquí en la calle como se daba antes con acción social, entonces les vendían el formulario y lo llenaban y la persona iba a lo presentaba y les cobraban 50.000 pesos por hacer eso. No. Para que la persona pueda hacer su solicitud de inclusión en el registro, va a la unidad y allí la atiende una persona de la unidad directamente. Esa persona, si la víctima se equivoca y no sabe si era propietario, si era un poseedor, si era un ocupante, y no saben exactamente si eso fue un despojo, si eso fue un abandono, no hay ningún problema, porque para eso cuentan con el asesoramiento de la persona que está recibiendo la solicitud. Entonces va a ser ese funcionario el que determine si esto fue un despojo, si esto fue un abandono, que le haga una serie de preguntas para poder guiarlo y poder conocer en cuál de las dos situaciones se encuentra, o si era poseedor, propietario o ocupante. ¿Qué es el despojo? El despojo es esa acción por medio de la cual, aprovechándose de una situación de violencia. Entonces noten ustedes acá que si fue que yo peleé con mi cuñado, con mi hermano, con mi primo, con mi tío, y esa persona fue la que me quitó mi predio, eso no va a enmarcarse en la ley de restitución de tierras. Porque para que se enmarque, ¿qué se necesita? Que se haya dado un aprovechamiento de una situación de violencia generalizada en la zona. Una cosa es una violencia en el marco de un conflicto interno armado y otra cosa es una violencia entre los núcleos familiares, que también se presentan con estas tierras. Entonces hay que tener como cuidado con esa diferenciación. Que se haya privado con ocasión de eso a una persona en forma arbitraria de su propiedad, su posesión o su ocupación, ya sea de hecho cuando la persona se saca de ahí o cuando la persona se le quita el título, o bien cuando haya sido mediante un negocio jurídico, mediante un acto administrativo, mediante una sentencia o mediante la comisión de delitos asociados a esa situación de violencia. Noten ustedes acá que tenemos negocios jurídicos, que son compra-venta, todo lo que realizan las partes en forma privada, actos administrativos. Miren cómo acá la ley reconoce que los despojos y los abandonos fueron propiciados también por entes del Estado, porque los actos administrativos son la manera en que la administración, o sea, el Estado se pronuncia, o por sentencias. Entonces, noten también cómo la misma ley, el mismo Estado está reconociendo que muchos despojos y muchos abandonos se produjeron por sentencias judiciales. Es decir, nuestros mismos jueces y nuestras mismas entidades se prestaron para ese tipo de cosas y ustedes lo saben perfectamente que así fue, que con el INCODER se dieron muchos despojos administrativos de tierras. El abandono forzado, en cambio, es esa situación, ya sea temporal o permanente, no importa si fue un mes, 2 meses, 3 meses, desde que esté en ese marco temporal, en la que una persona se vio abocada a desplazarse, a dejar la explotación de su predio o la relación que tenía con su predio, a abandonarla, a dejarla allí. Es esa situación por medio de la cual yo no puedo seguir ejerciendo las actividades que ejercía y tengo que desplazarme de esa tierra. Si la restitución no es posible, porque tenemos casos en que, por ejemplo, la zona, cuando se llega a hacer la verificación por parte de la unidad, la zona resulta que está en derrumbes. O resulta que la zona está siendo objeto de una explotación que no es posible restituirle a la persona. Entonces, en esos casos que no sea posible, y hago la aclaración, la primera opción es restituir el mismo predio que la persona está reclamando. Entonces, cuando llega la víctima y nos dice, es que yo no quiero volver, yo lo que quiero es que me den plata, que ustedes me compren el predio y que ya pues yo no tenga que volver y yo más bien con esa plata pueda comprar un predio acá en Bogotá, por ejemplo, si está en Bogotá. La respuesta es, no es posible hacer eso, porque la política lo que busca es que la persona vuelva a su mismo predio. Eso es lo que quiere dar el Estado, que la persona pueda volver. Si no se puede volver, además hay casos, por ejemplo, en que la violencia sobreviene, ¿sí? Que al momento en que la persona hace su reclamación no hay violencia, pero
la violencia, pues estamos en Colombia, no se puede negar, todavía subsiste. Entonces en algunos casos hemos tenido estas situaciones, por ejemplo en Tolima, donde vuelve la violencia y no es posible restituir ese mismo predio. Entonces, ¿qué se hace? Segunda medida, y van en orden. Primera, el propio predio. Segunda medida, y van en orden, un predio por equivalente, o sea, un predio que sea similar en condiciones a lo que la persona tenía. Y en tercer medida, y solo cuando las dos anteriores no son posibles, ahí sí viene una compensación en dinero. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Si la persona está pidiendo un predio que estaba ubicado en Tolima, pero por situación, por ejemplo, de seguridad no puede volver a Tolima, pero entonces se le puede dar, por ejemplo, acá en Montería, se le hace un predio acá en Montería, después de haber hecho un análisis de la relación de esa equivalencia entre el predio que pide y el predio que se le va a entregar. Bueno, entonces es una política que no privilegia ni compras ni negociación sobre el predio de entrega de dinero, sino que privilegia la posibilidad de volver a entregar el mismo predio. Eso es lo que privilegia esta política, eso es lo que busca la política. Tienen que agotarse dos etapas para que sea posible esa restitución de tierras, que era lo que yo les indicaba. Una es la etapa administrativa, y eso es importante que lo comprendamos, porque en los medios, cuando ustedes escuchan que es que la unidad de restitución de tierras no sirve, porque no ha entregado todas las tierras que tiene. Bueno, estos son dos partes, y nos corresponde una a nosotros y otra le corresponde a los jueces, porque la primera etapa es la etapa administrativa y la desarrolla la unidad de restitución de tierras. ¿Con qué termina esta etapa? Con una inclusión en el registro del predio y de las personas que hicieron la solicitud. En esta etapa nosotros, como unidad, no decidimos sobre la entrega del predio. No decidimos si a la persona sí le van a restituir o sí le van a formalizar su predio. Eso no lo decide la unidad, ¿sí? Cuando uno ya le dice, ay, entonces me incluyeron en el registro, entonces ya me van a dar mi predio. No, eso no lo decide la unidad. Hay un segundo escenario y una segunda etapa que es la que se surge ante los jueces. Son los jueces los que deciden sobre el derecho. Entonces, les pongo el caso. Puede ser que la unidad haya incluido en el registro ese predio y a esa persona, porque las pruebas que se aportaron en su momento fueron suficientes para determinar que debía incluirse. Y llega la etapa judicial y el juez decreta otras pruebas, hace otros análisis, al juez le llegaron unas pruebas que la unidad no le llegó y resulta que el juez decide que no procede la restitución. Eso es perfectamente posible, porque realmente el debate sobre el derecho de la persona se surge ante los jueces. Es ante los jueces donde se presentan los opositores, no ante la unidad. Ante la unidad se presentan estos terceros que se hallan en el predio, aportan una información, aportan una documentación, pero la unidad no decide nada sobre su derecho. El debate entre opositor y víctima se da ya ante los jueces, y son los jueces los que deciden. Hemos tenido avances importantes. Lo que yo les comentaba, los jueces han sido en la mayoría de casos, en la mayoría de regiones, muy garantistas. Ha sido interesante, por ejemplo, ver cuando reclaman los herederos, que hay jueces en el país que no solamente otorgan la tierra, no solamente dicen a ustedes 3 herederos les corresponde cada uno en, no sé, por decir algo acá, el 25, el 30, el 40%, sino que además entran a hacer la partición y entran a decirle de este predio su pedacito es este, su pedacito es este, su pedacito es este. O sea, realmente se da una entrega del predio y un saneamiento total del derecho. Eso en algunas partes del país. En otras partes del país no es así. Ustedes saben, los jueces son autónomos, entonces otros jueces han decidido en otro sentido, otros jueces prefieren decirle a las víctimas que deben asistir ante jueces ordinarios para que allá se debata qué le corresponde a cada uno ya en el predio completo. Hemos tenido una suerte de decisiones, pero pensaría yo todas han sido muy positivas. Si pensamos que esta política lleva 2 años y realmente lleva apenas 1 año y medio o tan solo 1 año debatiéndose ante los jueces. Entonces han sido decisiones positivas, hemos crecido y se han amparado muchos derechos de las víctimas. Han ido un poquito más allá de las normas y han amparado basándose en normas de derecho internacional. Entonces han sido muy positivas las acciones. Una pregunta, ¿en qué se basan los jueces para que, o sea, en uno departamento no ocurra y el otro no? Mira, esa es, y eso es bien importante, es el principio de autonomía de los funcionarios judiciales, ¿sí? Yo sé que todos quisiéramos que las decisiones fueran las mismas, ¿sí? Que si en unas regiones de pronto el juez
sí le entrega a cada persona ya su derecho totalmente definido. En otro lado, mujeres y hombres también, ¿cierto? Porque hay también hombres que, digamos, falleció su esposa y ellos hacen las veces de mujeres también y tienen a sus niños, ¿cierto? O sea, la idea es que la víctima, independientemente de todo, pudiera tener su derecho clarificado. Eso es lo que la unidad desearía. Y en las demandas que nosotros presentamos, eso es lo que buscamos, que la persona tenga su derecho definido. Sin embargo, la ley no estableció si el juez tiene o no tiene que entregar esa partecita ya totalmente definida. La ley sí establece en un artículo que tiene que entregarse el predio totalmente escaneado y definido el derecho. Pero digamos que eso es como tan abstracto y tan grande que algunos jueces dicen no, yo lo entrego saneado y el saneado quiere decir le doy su 45%. Y váyase al ordinario a que un juez de familia en una sucesión le determine cuánto es su pedacito de una parcela. Pues obviamente son decisiones con las que nosotros comunidad no nos sentimos completamente conformes porque queremos que la víctima se vaya con su pedacito de tierra ya tranquila y ya sepa que le corresponde. Pero pues es la autonomía de ellos, este es un proceso de única instancia. Es decir, si el juez falla de esa manera y da la restitución, pero no hay pedacito concreto, no podemos nosotros comunidad entrar a debatir, no podemos apelar y dar un seguro, no se puede. Bueno, de alguna manera estamos como un poquito limitados, pero también es un proceso de crecimiento. Entonces, los jueces también vienen de un cambio del derecho civil, que ustedes saben que el civil es muy estricto, muy cerrado, a un cambio a todo esto de justicia transicional, que son una serie de derechos grandísimos, enormes, amplios, pues van poco a poco. Hemos trabajado fuertemente, son ellos y somos nosotros también, ¿no? Porque también comunidad uno va creciendo y uno va también aprendiendo cosas. Digamos que es un proceso de crecimiento, entonces esperamos que a medida que la política avanza, ojalá todos los jueces llegaran al mismo punto, todos definieran los derechos concretos y todos ampararan los derechos como lo hacen, ¿no? Pero ese es un principio de libertad y digamos de autonomía judicial que asiste para todo el país en todos los casos. Yo no sé si ustedes vieron la semana pasada en los medios que se dejó en libertad a uno de los acusados pues, de los procesos más sonados en Bogotá, y que al otro sí se le dictó medida de aseguramiento y está en la cárcel. Entonces decían, pero ¿cómo es posible que dos jueces fallan prácticamente el mismo caso y deciden diferente? Pues ahí está, autonomía judicial. ¿Sí? Así es. Pero lo que tenemos que hacer es procurar desde la unidad y trabajamos fuertemente en eso, en hacer unas demandas que siempre busquen que nos definan el derecho completamente. En eso estamos muy comprometidos con la unidad. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el registro de tierras, que es donde concluye nuestra etapa administrativa. Y de una vez les hablo de esa representación judicial. Nosotros como unidad podemos representar a las víctimas. Ahí hacemos toda la labor de asesoría, a la hora de formular las demandas. Pero también la víctima puede acudir por sí sola ante un juez una vez se encuentra inscrita en nuestro registro diferente a la unidad de víctimas. ¿Sí? Por ejemplo, la unidad de víctimas puede haber dicho no y nosotros podemos haber dicho sí, porque en términos de restitución de tierras sí se considera esta persona víctima. Y también se puede acudir, las víctimas pueden acudir a través de terceros, por ejemplo las ONG. Hemos tenido también casos muy poquitos en el país que han acudido a través de terceros. ¿Cuál es la invitación de la unidad? Y yo como representante de esta entidad también les hago extensiva esa invitación, es que siempre acudan por medio de la unidad. Porque nosotros no tenemos ningún interés, aparte del que sea lograr que sus derechos sean establecidos. No tenemos fines económicos, no cobramos absolutamente nada por presentar las demandas. Es un deber que nosotros tenemos y a nosotros ya nos pagan por hacer toda esa actividad. Entonces la invitación es que ustedes siempre prefieran a la unidad porque nosotros no tenemos ningún otro fin. Ya ustedes están en libertad de acudir por ustedes mismos o acudir a través de terceros. Bueno, este registro de tierras, que es el paso final, ya ahorita vamos a ver un diagrama de cómo va esta etapa administrativa, pero este que es el paso final, entonces tiene la administración y la conformación a cargo de la unidad. Nosotros diferentes a la unidad de víctimas. Este registro solo lo vemos nosotros y lo administramos nosotros como unidad. Nosotros inscribimos a los predios de las personas allí. En el registro entonces, ¿qué se escribe? Las tierras presuntamente despojadas y abandonadas, el predio que la persona misma está reclamando, las personas que están haciendo esa reclamación y el periodo de tiempo durante el cual se surgió el hecho de violencia. Ese periodo de tiempo es importante porque ya lo vimos.
si es anterior al 1 de enero de 1991, no podría estar inscrito en ese registro, porque no se cumple el requisito de temporalidad. Esa implementación del registro se hace de forma gradual y progresiva. Esa implementación no se da ya. Nosotros no tenemos inscritos todos los predios ya, ni todas las solicitudes. Ya van a ver ustedes cómo esto es una serie de pasos, de tiempo, entonces no es posible adelantarlo todo ya. Además dependemos de una serie de condiciones de seguridad en el país que impiden que podamos estar en todas las áreas, como quisiéramos hacerlo. Es además un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto de procedibilidad? Que yo tengo que tener este registro y tengo que estar incluido para poder demandar ante un juez. Si la unidad me negó la inscripción en el registro y me dijo usted no es beneficiario de la política de restitución de tierras, no es considerado víctima a la luz de nuestra normatividad, la víctima no puede accionar ante un juez. ¿Listo? Esto ya se revisó, ya lo revisó la Corte Constitucional y dijo que sí, señores, que así es y que es correcto que sea de esta manera y que ese requisito de procedibilidad se necesita. Entonces, si la víctima no tuvo, si se quiere, suerte ante la unidad, no aportó las pruebas que eran necesarias para acreditar esa condición, no podrá acceder a los jueces. Pero es que la víctima no es quien tiene que dar las pruebas, que la busquen. También, ya que es es importante eso, es una labor conjunta. Bueno, porque ¿quién tiene las pruebas, por ejemplo? ¿Quién tiene las pruebas de la relación con su tierra? Si es un negocio privado, ¿quién la tiene? La víctima, ¿cierto? Listo, entonces es una labor conjunta. Yo te voy a explicar el paso a paso. Es una labor conjunta. Entonces, ¿quién tiene la relación con su predio? ¿Quién la puede aportar? La víctima, ¿cierto? Me aporta la carta-venta. ¿Quién tiene la relación o quién puede de alguna manera demostrar la relación con un hijo de fianza? La víctima. La víctima viene y me dice, es que yo lo tenía inscrito, alguna vez me inscribí en la escuela. Entonces la víctima tiene en su poder la posibilidad de aportar esa prueba. Ahora, si la víctima me dice, yo a ese pueblo no vuelvo, ahí entra la unidad, y por eso digo, somos dos. Entra la unidad y dice, yo entonces oficio a esa escuela, yo oficio a esa alcaldía, yo oficio a esa personería y busco esa información. ¿Listo? En la medida que la víctima no la pueda aportar. Pero sí, y tenemos víctimas que llegan con su carpetica, con todo, la escritura, los registros civiles, la inscripción. Maravilloso, maravilloso, es más rápido para nosotros, es mucho más ágil y la articulación institucional es más pequeña. Hay personas que no tienen nada, ¿sí? Le quemaron todo, por ejemplo, armero. Tenemos casos de armero, en armero no hay nada. Entonces es una articulación interinstitucional para apoyar a la víctima y ayudarla. Bueno, pero es una labor mixta. Y cuando las víctimas acuden a la unidad, es necesario que nos brinden toda la información que tengan. ¿Sí? Que cuando uno les dice, bueno, ¿y usted qué pruebas aporta? Yo no tengo nada, pero yo lo había escrito en la personería, o lo había escrito en la alcaldía, o él había sido beneficiario de tal cosa, o yo fui con él a las reuniones que hicimos en tal y tal época para hacernos a los subsidios de vivienda. Todas esas cosas son posibilidades que se abren para que se puedan recaudar esas pruebas. Las pruebas testimoniales también son válidas, sí. Más declaraciones. Por aquí tenían una pregunta. La pregunta es, no, de algo que le iba a comentar sobre lo que está comentando. Sí, el día que yo salí también, yo salí sí, yo no sé qué tipo. O sea, que la probabilidad No, pues quien se sale generalmente en una situación de violencia muy fuerte. Yo logré, yo me fui hasta el Infora cuando se todavía el Infora y yo sabía que de pronto cogía la cédula y me quitaron la carpeta y estaba la carpeta. Bueno, y usted la pudo aportar. Logré, gracias a Dios, después de que yo hice la denuncia, los papeles se los transformaron. Claro, esas falsedades para ayudar a los despojos. Y hicieron pinturas en la notaría, Todas falsas. y lo puedo decir también, las pruebas, yo me convertí en una investigadora privada. Yo logré investigar y encontrar 5 vecinos que fueron mis vecinos que fueron despojados igual junto conmigo. Los logré encontrar en diferentes municipios del departamento. Bueno, en este caso, por ejemplo, ella accionó ella solita. Entonces ven cómo las víctimas tienen diferentes posibilidades de actuar, ¿sí? Otras personas de pronto no, de pronto se desplazaron a otro lugar totalmente sin nada, no pudieron accionar, están a veces viviendo de la mendicidad porque no tienen oportunidades, entonces no pueden. En esos casos en que la persona no puede aportar, entonces llegan aquí, por ejemplo, que
fuera el caso acá de la compañera, y nos dice, yo tenía mi predio, lo tenía inscrito en tal lado, a mí me habían fijado el CORA. Entonces, ¿qué hace la unidad? Ofician el CORA, ofician las notarías para recaudar esas pruebas. Muchas veces no nos llegan, yo les cuento, ese es un reto que tenemos porque a veces las instituciones no nos contestan, ¿sí? Quisiéramos que así fuera, tenemos solo un periodo de tiempo muy corto para que nos contesten y no se dan esas respuestas. Nosotros reiteramos y no se dan, las notarías no nos responden, el IGAC no nos responde, las OIT no nos responden. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a donde el juez con lo que tenemos. Y en esa etapa judicial, a los jueces sí, digamos, les hacen un poquitico más de caso las entidades y les responden. Y ahí es donde a veces cambian las decisiones. Ahí es donde yo les digo. A veces lo que llega de los jueces es diferente de lo que se ha aportado ante la unidad y por eso la decisión en muchos casos es no restituir o no formalizar. Son muchas las cosas que pueden suceder. Son muchas las cosas que pueden suceder en este escenario de la restitución. Entonces la invitación siempre es que a las víctimas, que si tienen la documentación o al menos saben dónde la tenían, le digan a la unidad. Y de esta manera nosotros podemos activar. Nosotros podemos activar esa ruta y esas vías para recaudar toda la información. Pero ahí sí hay una debilidad en cuanto a ese tema, porque usted lo acaba de decir, no hay como esa capacidad de que apoye una entidad a la otra. Sí. Porque nosotros conocemos muchas personas que pues realmente se devuelven con la lista de los requisitos que necesitan, porque no tienen cómo ellos seguir, o sea, cansándose en busca de los papeles. Eso es una debilidad, una barrera para las víctimas. Bueno, pero en términos de restitución, nosotros no devolvemos a nada. No se devuelven, pero ¿qué pasa? Que sí, por lo menos aquí en Montería yo he visto muchos casos que empiezan a buscar el papelito, buscan el papelito y después ya no quieren volver. Otro por la seguridad. También que muchas personas le ha dado miedo de seguir en el proceso porque están buscando un papel y se han dado cuenta que no es bueno de que ellos estén porque los atacan por otro lado. Bueno, ¿qué les comento? Son barreras que hay todavía bastante. En los temas de seguridad es bien complicado, pero acá ya lo vamos a ver que la unidad tiene en su interior una ruta para acudir ante la Unidad Nacional de Protección, ¿sí? La ruta la activamos cuando la víctima viene y nos señala. Yo sé que no en todos los casos la ruta, sí, la unidad, pues digamos, la Unidad Nacional de Protección hace, digamos, lo que se esperaría uno que haga, pero hay una serie de inconvenientes y de problemas, porque en Colombia ustedes saben, como en todos los países, funciona todo no al 100%, ¿sí? Pero yo sé que en la unidad nosotros no devolvemos a ninguna víctima. Acá la víctima puede llegar con que nos dé su relato de los hechos, ya es suficiente para que nosotros empecemos a hacer un estudio si ya tenemos competencia para eso. Ya les voy a decir cuándo tenemos competencia. Entonces, nosotros no devolvemos a la víctima. Por ejemplo, si la víctima no nos trae cédula y nos dice que es que la cédula se le perdió, se le quemó, se le extravió, nosotros oficiamos para que nos den la cédula a la registraduría. Entonces, nosotros no devolvemos a la persona. Lo que pasa es que quizá se ha entendido mal, ¿cierto? Porque seguramente lo que ha sucedido es que el funcionario le ha dicho, si usted tiene estos papeles, consígamelos y tráigamelos. Entonces ahí es cuando uno les hace una orientación, ¿cierto? Si es un predio de propiedad privada, pues yo le digo, si tiene la escritura, tráigamela. Si tiene el certificado de libertad y traición, tráigamelo. Si tiene estos papeles, tráigamelos, porque eso me va a agilizar mi labor de unidad, ¿sí? Pero no importa, así la persona no regresa, la unidad sigue el proceso. De eso no hay problema, la unidad sigue el proceso. Así nuestra víctima no regresa llevándose el papel que a nosotros, digamos, nos agilizaría la labor, la unidad sigue, porque el deber de la unidad es seguir el procedimiento administrativo adelante. Ya después se llama a la persona para que se notifique las decisiones. Entonces el procedimiento sigue, no los vamos a devolver y nuestro procedimiento va a pararse porque la persona no tenga un documento. Eso en la unidad de restitución de tierras no pasa, ¿sí? De pronto en la unidad de víctimas, no sé si suceda en algún caso, porque la naturaleza es diferente. Si de pronto para inscribir a un núcleo familiar necesito ciertas cosas, en la unidad de restitución es diferente. Y nosotros, si la persona no nos trae algo, activamos toda la ruta para poder conseguirlo nosotros. Bueno, entonces la invitación es vayan y su procedimiento no se queda quieto, así ustedes no aporten X o Y elemento.
Este diseño que ustedes ven acá es lo que nosotros hemos denominado la ruta administrativa. Esto es lo que la unidad hace. Este es el esquema. Entonces, noten ustedes que empieza por la solicitud de inclusión en el registro. Esta solicitud, ¿quién la presenta? La víctima. ¿Ante quién la presenta? Ante la unidad de restitución de tierras. Aquí empieza la ruta. Para que podamos seguir, debemos tener una definición de unas zonas macro y unas zonas micro. Yo ya les voy a explicar qué es eso. Y ahí van a encontrar la respuesta tanto de funcionarios como de personas, digamos, de la conformación de grupos de víctimas, del por qué la unidad no está en todo el país. Es que no podemos estar en todo el país, porque tenemos que tener una serie de pasos y una serie de requisitos, que son estas macros y estas micro. Entonces ya ustedes lo van a ver. La resolución de microfocalización, que es de las zonitas pequeñas en las que yo puedo entrar, que ya les voy a explicar esto. El análisis previo. Entonces miren cómo vamos teniendo cada uno de estos pasos. En cada paso hay una serie de tiempos y de actividades que hay que desempeñar. Después de esto tenemos una resolución de inicio formal. Esa resolución la emite la unidad. Y en esa resolución la unidad va a decidir si se puede iniciar o no se inicia el procedimiento administrativo para estudiar si ese predio va a ingresar o no va a ingresar al registro. Después de esa resolución de inicio viene una etapa que es de comunicación en el predio. Y yo sé que ustedes van a decir que en muchos casos las víctimas o los mismos despojadores se encuentran en esos predios. ¿Y que cómo es posible que entonces nosotros vamos a ir allá a avisarles que se inició un procedimiento administrativo? Bueno, es un deber que tenemos, así lo consagró la ley, así lo consagró el decreto reglamentario, que es el 4829 de 2011, y es un deber ir a comunicar en el predio que ese procedimiento administrativo se efectúa. Si hay terceros en ese predio, entonces esas personas tienen 10 días para acudir ante la unidad y presentar los documentos y la información que tengan para hacer valer su condición de terceros de buena fe o de poseedores de buena fe. Si son de buena fe o no, eso no lo califica la unidad. Nosotros no vamos a decir si las personas están allí bien, o si son los despojadores, o si no lo fueron, si fueron los malos, si fueron los buenos. Eso la unidad no lo decide. Eso lo decide el juez. Bueno, nosotros solamente recibimos esa información. Si es importante algo de lo que se aporta, también oficiamos a las instituciones para tener ahí toda la información, descartar lo que nos da, no tenerlo como cierto dentro del expediente para dárselo al juez. No nosotros decidiendo, sino dándole al juez todas las herramientas para que defina si son terceros de buena fe o no lo son. Después de eso viene una resolución de apertura a la etapa probatoria. Noten ustedes cómo esto es un procedimiento, un proceso chiquitico que hace la unidad. Imagínense la unidad haciendo cada uno de estos pasos. Después entonces tenemos esas pruebas. En esa resolución de pruebas entonces sacamos todo lo que la persona había aportado, por ejemplo la víctima, le damos el valor probatorio. Lo que haga falta, oficiamos a las entidades para que nos lo aporten. Y ahí construimos todo el expediente que va a ser lo que nos va a poder permitir decidir. Después de terminada esa etapa probatoria, que son 30 días, viene la decisión final. La decisión de incluir o no incluir en el registro a la persona. ¿Cómo? ¿No se escucha bien? ¿Ya? ¿Mejor? Mejor. Entonces acá ya viene la decisión en el registro. Esa decisión se notifica a la víctima para que esta persona pueda interponer el recurso de reposición, ya que ante que se interpone ante la misma unidad. La persona lo interpone y nosotros miramos cuáles son los argumentos y decidimos si la decisión era correspondiente a lo que legalmente debía proceder o si no lo era, y entonces se revocaría la decisión. Esta es toda la etapa administrativa que desde la resolución de inicio tiene 60 días hábiles. Noten ustedes que es un tiempo bien corto para oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, oficiar a la Registraduría, identificar el predio, porque en estas etapas tenemos un deber de identificación del predio. Entonces la persona puede llegar y me dice: mi predio se llama Los Ángeles, se encuentra ubicado en Montería, en la vereda X, el punto Y. A la unidad le toca ir allá a desplazarse y identificar ese predio. ¿Por qué? Porque si yo me quedo solamente con lo que la víctima me dijo, resulta que puedo encontrarme un predio que también se llama Los Ángeles,
en la misma vereda, en el mismo corregimiento, y que ese predio resulta que no era uno solito, sino que ese predio se debe dividir en dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer comunidad? Ir allá y verificar cuál es el predio que la persona realmente está reclamando, y todo eso tiene un tiempo largo. Ustedes se podrán imaginar lo que es un funcionario tener que desplazarse, contar con la ayuda de la víctima para que la víctima también se desplace, el tiempo para que lo ayude a identificar allá, ir al predio, hacer las mediciones, llegar, hacer esos levantamientos, informar al área jurídica qué es lo que está pasando, y ahí sí que se toma la decisión. Y al tiempo esperar las respuestas de Procuraduría, de Alcaldía, de Personería. Es una labor bien dispendiosa, que toma mucho tiempo, y que si las bases de datos en el país estuvieran actualizadas sería muy rápido, pero como no lo están, toca esperar, reiterar, ir y demás. Entonces no es tan rápido como nosotros quisiéramos que fuera realmente el procedimiento. ¿Qué pasa con la presentación de la solicitud? Le vamos a empezar a ver cada uno de los pasitos. El primero, presentación de la solicitud. Puede ser una solicitud de parte, es decir, asiste la persona como tal, la víctima, o puede ser una revisión de otra entidad. Ustedes me llaman y si la víctima no puede ir. Si la víctima ya es una persona de la tercera edad y no se puede desplazar hasta la oficina, entonces ¿qué hacer? ¿No recibimos la solicitud? Sí la recibimos. Por eso les digo, en la unidad de restitución de tierras nosotros no devolvemos a ninguna persona, y tenemos requisitos adicionales para no recibir una solicitud. Aquí llega, por ejemplo, el hijo, el nieto, el sobrino, el primo del abuelito, y viene a hacer la solicitud a favor de su abuelito, y nosotros recibimos esa solicitud. Que si tenemos que citar a la persona, al abuelito, o nosotros desplazarnos hasta donde está para hacer una ampliación de esa solicitud, claro que lo hacemos, por supuesto, porque tenemos que descartar que sea una persona que quiera aprovecharse, porque también esos casos se dan. Entonces, sí, puede venir la propia víctima o pueden venir terceros con su autorización para presentar esa solicitud. También puede venir la solicitud de una revisión de otra entidad, y en este caso, por ejemplo, tenemos la revisión que nos están haciendo los consulados de las personas que están en otros países como refugiados, por ejemplo. Entonces se presenta en el consulado de Perú, se recibe la solicitud y el consulado la revisa. O bien se recibe en las personerías y en los integrantes del Ministerio Público, que son los que están autorizados por la ley para recibir las solicitudes, y las remiten a la unidad. ¿Qué va a hacer la unidad cuando recibe una solicitud, por ejemplo, en la personería? Va igualmente a contactar a la víctima y a diligenciar el formulario con todas las preguntas que tenemos nosotros directamente. O sea, va a recaudar toda la información que haga falta y se activa esa línea de análisis. Sí. Hay un formulario que a veces, o que en una ocasión no enviaron a los otros personeros de protección. Cuando de pronto un predio está protegido, no se puede hacer o qué relación guarda eso de protección en cuanto a... Bueno, las rutas de protección en Colombia se dieron para los predios con el fin, o bueno, se daban cuando se encontraban en unas zonas de desplazamiento masivo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se protegían los predios, y eso era una medida que escribía el hijo del derecho, todavía le escribe, para que esos predios no pudieran ser traspasados en dominio a otras personas. Entonces, iba la víctima A y decía, yo tengo mi predio en una zona de fuerte violencia y se le protegía el predio, o bien de oficio se hacía. Por ejemplo, había desplazamiento masivo en la vereda Y, y entonces de oficio las alcaldías y los comités establecidos para eso protegían todos los predios de la zona. Esas medidas de protección quedan anotadas y todavía están vigentes en los certificados de libertad y tradición de los inmuebles. Esa medida aparece ahí. Entonces, si yo quiero vender mi predio, no lo puedo hacer hasta que hago todo un trámite y se me autoriza y se me levanta esa protección y yo puedo hacer la venta. Quien protege eso es Infoder. Sí, que lo protege sin poder. ¿Qué pasa actualmente con el tema de restitución de tierras? Cuando nosotros llegamos y tenemos un predio que está protegido, no pasa nada, nosotros seguimos nuestro procedimiento normal. Cuando llegamos a la etapa judicial, le informamos al juez que ese predio está protegido, o bien él, en el certificado de libertad y tradición que hacen ellos un estudio de esos certificados, observan que hay unas medidas de protección. Entonces, ¿qué sucede? Si la restitución se da a la persona y la persona desea que su predio siga siendo protegido,
continuar la protección. Ahora, si la persona desea que su predio no continúe en protección y ya no se encuentra en una zona de desplazamiento masivo, el juez puede levantar esa medida. Eso ha sido también, les digo, una situación de controversia porque quienes levantan esas medidas hoy por hoy son los comités de justicia transicional. Entonces, los comités dicen, si yo soy el competente, ¿por qué el juez va a ordenarme que yo levante una medida? ¿Sí? Son cuestiones de unas competencias y de a veces unas diferencias entre entidades bien fuertes. Pero lo que está señalando es que los jueces tienen la posibilidad de entregar el predio totalmente saneado y ellos tienen la posibilidad de levantar esas medidas o de ordenar que las medidas se levanten si así lo desean. ¿Cuál es de alguna manera la orientación de la unidad? Que si esa medida se dio en algún momento, que se deje ahí preferiblemente, pero quien decide eso permita que le contesten. Muchas víctimas lo que hacen es que la medida quede ahí, porque es una medida de protegerse en el mismo también, para que no se les vaya a quitar su predio. Pero entonces, si la medida de protección afecta o no afecta el proceso de inclusión al registro, no lo afecta. Nosotros seguimos completamente normal. Y nosotros durante el trámite hacemos una inscripción de una medida también, de una medida de protección, pero esa medida no quita la posibilidad de que la persona venda su predio, sino que es una medida solamente con carácter publicitario y preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que vaya a comprar el predio se va a dar cuenta que eso tiene una alerta que dice que ese predio está en una solicitud de inclusión. Y ya la persona verá si lo compra o no lo compra, porque es un predio que está, digamos, estudiándose para restricción de tierras. Entonces es una medida como de prevención. Si usted desea comprarlo, usted que sabe que eso está en inclusión, es diferente. ¿Listo? Pero no se limita al dominio. El dominio se está limitado por las medidas de protección. Ya las generales no me creen, bueno, por allá las preguntitas. ¿No? ¿Tienes preguntitas, verdad? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en la unidad? Después de que se presenta la solicitud por parte de la persona, se analiza toda la información que la persona presentó. Se analizan los resultados de todas las actividades de alistamiento que tienen que ver con la parte catastral, que es la segunda parte que les van a explicar, para que vean que eso de la identificación del predio es todo un mundo que está integrado a este procedimiento de inclusión en el registro, que no es sencillo. De ahí la importancia que la víctima, cuando llegue y nos solicita la inclusión, nos regale todos los datos que tenga sobre el predio, todos los documentos que tenga, o que nos diga dónde están esos documentos, porque la labor de identificación es una labor compleja. Se definen las micro y las microzonas a intervenir, que ya les voy a explicar qué es eso. Se definen los sitios de ubicación de la población víctima, se adelantan las gestiones institucionales de articulación. Entonces es allí donde nosotros oficiamos a la personería, oficiamos a la alcaldía, oficiamos al IGAP, oficiamos al INPODER, oficiamos a todas las personas que necesitemos para que nos brinden la información. Acá es donde les indico de la macro y la microfocalización. Yo no sé si ustedes recuerdan esas propagandas de televisión que salían hace como un año, en el que decían, como por allá como a las 10 de la noche, que decía: la unidad de restitución de tierras informa que en el municipio del departamento tal se ha iniciado la macrofocalización y la microfocalización en los predios y en las veredas tal. Y salía un mapita y en el mapita se activaban esas zonas. Eso correspondía a esas dos cosas, a macro y microfocalización, que son dos pasos importantes para que la unidad pueda actuar. La macrofocalización es la definición de unos territorios grandes, unos departamentos generalmente, en los que la unidad puede intervenir. Esta definición no la hace la unidad de restitución de tierras. Y yo lástima que salió nuestra compañera, la que también es representante de víctimas, porque es que a veces todos y todas desconocemos ciertas cosas y entonces demandamos y criticamos, ¿cierto? Pero no sabemos que es que a veces las cosas salen de las manos de las entidades. Entonces nosotros como entidad dependemos de una instancia que es ajena a la unidad. Y acá para que se defina la macrofocalización, es decir, para que nos diera vía libre para intervenir en Córdoba, tienen que reunirse los 12 altos ministros y hasta, mejor dicho, es un comité altísimo que se reúne solamente una vez como cada año a definir cuáles son esas grandes zonas en las que la unidad puede intervenir.
sea, la unidad está acá sentada esperando que ellos se reúnan como Estado y determinen en qué áreas podemos intervenir, no nosotros como unidad. Cuando ya se determinan esos grandes departamentos, esas grandes zonas en las que se puede intervenir, porque es seguro, no me pregunten qué se discute en esos comités, porque es secreto, noten la naturaleza de ese comité, que hasta las actas son secretas, incluso para la unidad. Nosotros no tenemos conocimiento de qué se discute. Sencillamente nos dicen, por ejemplo, Córdoba está macrofocalizado, usted puede intervenir en Córdoba. Nada más, no sabemos nada más. Entonces, una vez ellos se han reunido y nos dicen las zonas macro en las que se puede intervenir, la unidad, y eso sí está a cargo nuestro, vamos a microfocalizar. Entonces, noten, lo macro es lo grande, las zonas grandes en las que se puede intervenir, y quién lo decide, unos entes estatales que se reúnen y toman esa decisión. Lo micro son las zonas pequeñitas y quien lo decide es la unidad. Pero entonces la unidad tiene que tener unos criterios. Entonces, por ejemplo, tenemos Córdoba, y en Córdoba, ustedes lo saben mejor que yo, no podemos intervenir en todas las zonas, porque Córdoba tiene zonas de mucho riesgo todavía, zonas rojas, zonas en las que no se puede entrar. Entonces, ¿cómo llegamos a esas conclusiones? Tenemos que buscar que las condiciones sean propicias para la implementación del registro, la densidad histórica del despojo del abandono, o sea, el número de despojados o el número de abandonos que sea significativo. ¿Por qué? Pues porque se tiene que privilegiar la implementación gradual y progresiva del registro, es decir, tomar esas áreas en las que hubo mayor afectación. Entonces, para que se dé todo el despliegue institucional, siempre se va a preferir, por ejemplo, un corregimiento o una vereda donde hubo 60 desplazamientos a una vereda donde hubo 2 desplazamientos, ¿sí? Porque así lo tiene establecido la ley, así lo tiene establecido el decreto. Y además de eso, entonces miramos la situación de seguridad, que no la determina la unidad, la determina también otro ente, y además las posibilidades para el retorno. Miren todo lo que la unidad tiene que analizar para saber si puede entrar a una zona pequeña o si no puede entrar. Si acá, para que nos aseguren que en condiciones de seguridad es posible entrar, ¿quién no lo determina? Lo determina un comité que se llama el Centro de Inteligencia Integrado para la Restitución, que se llama CI2RT, vamos a las siglas CI2RT. Ese cuerpo que está integrado por las zonas, por las entidades o por las fuerzas militares y de policía, son ellos quienes vienen y nos dicen si es posible entrar en Montería, por ejemplo, porque si es seguro. Una vez nosotros contamos con este CI2RT positivo, podemos entrar a esa zona. Entonces ahí nosotros emitimos una resolución de microfocalización y a partir de ese momento empieza a correr todos los términos para analizar las solicitudes de ese municipio. Entonces, si ustedes se preguntarán, bueno, y entonces si la víctima llega y me hace una solicitud en Arauca, de un predio de Arauca, ¿qué hace la unidad? Si la unidad todavía, el gobierno nos ha pronunciado sobre macro, no tenemos macro en Arauca, y obviamente nosotros no tenemos micro. En esos casos lo que hacemos es decirle a la víctima que nosotros no tenemos competencia todavía y que no podemos analizar su solicitud. Entonces yo sé, acá la compañera es el líder de víctimas, entonces se molesta. Sí, pero por supuesto, porque es que una persona que es víctima quiere que le entreguen su predio y cuando está viendo otros que en otras zonas se los han entregado, pues todavía quiere más. Por supuesto, si es que yo quiero que a mí también me den, yo también fui víctima, ¿cierto? Pero miren ustedes cómo se sale eso de las manos de la unidad. Nosotros no podemos entrar donde queramos, si queramos entrar al país no se puede, no nos dan permiso. Si las fuerzas militares o el Centro Integrado de Seguridad nos dicen que no es posible entrar ahí, no podemos hacer, porque arriesgamos la seguridad de la víctima, la seguridad del funcionario y la seguridad de todos los que acompañan las labores de identificación extraña. O sea, no podemos, ¿sí? Cuando esa situación cambie,